El sol dominical bañaba el Parque del Retiro en Madrid con una luz dorada, convirtiendo el escenario en un lienzo vivo de risas infantiles y hojas danzantes. Ricardo Morales, a sus 32 años, observaba a su hija adoptiva, Sofía, de 5 años, balancearse felizmente en el columpio, sus rizos rubios brillando bajo el sol de la tarde. Vestido de manera informal con vaqueros y un polo, nada en su apariencia sugería que era el multimillonario CEO de Morales Tech, una de las empresas de tecnología más innovadoras del mundo. Ricardo sonrió, perdido en sus pensamientos. Hacía exactamente 4 años y medio había encontrado a Sofía, entonces un bebé abandonado, en los escalones de su palacio en el barrio de Salamanca. Ese momento cambió su vida para siempre. Ahora, viendo a la pequeña risueña en el columpio, no podía imaginar la vida sin ella. —¡Más alto, papá! —gritó Sofía, sus pequeñas piernas pateando el aire con emoción. Ricardo se rió y empujó el columpio con más fuerza, observando la pura alegría en el rostro de su hija. El parque estaba abarrotado ese domingo por la tarde. Familias haciendo picnic en el césped, parejas paseando de la mano y niños corriendo persiguiendo pompas de jabón. Era un día perfecto, de esos que permanecerían en la memoria como un dorado recuerdo de felicidad. Ricardo miró su reloj. Quedaba 1 hora para la cena que le había prometido a Sofía en su trattoria italiana favorita en el centro de la ciudad. Estaba a punto de llamar a Sofía para irse cuando algo inesperado sucedió. Un grito agudo cortó el alegre bullicio del parque. «¡Es mi hermana gemela!». Ricardo se giró bruscamente hacia el sonido, su corazón dando un vuelco. A pocos metros de distancia, una niña de la edad de Sofía, vestida con ropas raídas, señalaba frenéticamente hacia el columpio. Sus ojos muy abiertos estaban fijos en Sofía con una intensidad que hizo estremecer a Ricardo. El mundo a su alrededor pareció ralentizarse hasta casi detenerse. Miró a Sofía, que había dejado de columpiarse y observaba la escena con curiosidad. Luego a la niña desconocida y de vuelta a Sofía. El parecido era imposible, increíble, impactante. La misma cara, los mismos ojos, la misma expresión de curiosidad inocente. Ricardo sintió que sus piernas flaqueaban, la sangre pareció drenarse de su cuerpo, dejándolo frío y mareado. Se tambaleó, casi cayendo, su visión volviéndose borrosa en los bordes. —¿Papá? La voz preocupada de Sofía sonó muy lejana. —¿Estás bien? Ricardo parpadeó rápidamente, forzándose a enfocar. Sofía estaba de pie ahora, mirándolo con preocupación. Volvió su mirada hacia donde había estado la niña desconocida, pero para su asombro ya no estaba. Como si se la hubiera tragado la tierra. No había rastro de ella en ninguna parte. —¿A dónde? ¿A dónde fue? —murmuró Ricardo, sus ojos escaneando frenéticamente a la multitud. —¿Quién, papá? —preguntó Sofía, tirando de la manga de su camisa. La niña que gritó, asintió Ricardo, todavía aturdido. La viste, ¿verdad? ¿Notaste cómo se parecía a ti? Sofía frunció el ceño, confundida. ¿Se parecía a mí? No la vi bien, papá. ¿Desapareció muy rápido? Ricardo se pasó la mano por el pelo, su corazón todavía latiendo con fuerza. ¿Cómo pudo esa niña desvanecerse tan rápidamente? Y más importante, ¿quién era ella? ¿Cómo sabía sobre Sofía? Y lo más crucial, ¿podría ser realmente la hermana gemela de su hija? —Sofía —dijo Ricardo, arrodillándose para estar a su nivel—, tenemos que ir a casa ahora. Tenemos algunas cosas de las que hablar. Sofía hizo un puchero. —¿Pero qué hay de la cena en el restaurante italiano? Ricardo forzó una sonrisa, tratando de ocultar su agitación. —¿Podemos pedir a domicilio, qué te parece? Podemos hacer un picnic en el salón. Sofía asintió con entusiasmo, aparentemente olvidando el extraño incidente de momentos antes. Pero para Ricardo, ese grito todavía resonaba en su mente, trayendo consigo un torbellino de preguntas y posibilidades que amenazaban con poner su mundo patas arriba.
Mientras salían del parque, Ricardo echó una última mirada por encima del hombro, medio esperando ver a la misteriosa niña de nuevo. Pero se había ido, dejando solo preguntas a su paso. Una cosa era segura, Ricardo no descansaría hasta descubrir la verdad. El misterio acababa de comenzar, y Ricardo Morales, el hombre que construyó un imperio tecnológico desde cero, estaba a punto de embarcarse en la investigación más importante de su vida, una que podría redefinir el significado de familia para él y para Sofía. El sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras sobre el parque. Un capítulo de sus vidas había terminado, y otro, más misterioso y potencialmente maravilloso, estaba a punto de comenzar. La noche cayó sobre el Palacio de los Morales como un manto pesado, trayendo consigo un silencio que debería haber sido reconfortante. Pero para Ricardo, cada minuto que pasaba parecía amplificar el eco de aquel grito en el parque. «¡Es mi hermana gemela!». Ricardo daba vueltas en su cama king size, su mirada fija en el techo ornamentado. El espacioso dormitorio, generalmente un remanso de tranquilidad, ahora se sentía sofocante con preguntas sin respuesta. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de esa niña, una copia perfecta de Sofía, pero con ojos que contaban una historia completamente diferente. A las 3 de la mañana se rindió en su intento de dormir. Se levantó en silencio, con cuidado de no despertar a la casa, y bajó a su despacho. La suave luz de la lámpara iluminaba la foto de Sofía en su escritorio. Una sonrisa radiante, ojos brillantes, el pelo dorado ondeando al viento. Ricardo cogió el marco de la foto, sus dedos trazando el contorno del rostro de su hija. «¿Quién eres realmente, mi pequeña?», le susurró a la fotografía. Su mente regresó a aquella noche de hacía 4 años y medio, cuando encontró a Sofía. Era una fría noche de otoño, y volvía tarde del trabajo. El llanto del bebé le tomó por sorpresa, un sonido frágil pero insistente que venía de los escalones de la entrada del palacio. Allí, envuelta en una manta barata, estaba Sofía. En ese entonces, Ricardo no dudó. Llevó al bebé adentro, llamó a las autoridades y siguió todos los procedimientos legales necesarios. Pero ahora, recordando cada detalle de esa noche, se preguntaba qué podría haber pasado por alto. ¿Había alguna pista sobre el origen de Sofía que no notó? ¿Algún detalle que pudiera haber revelado la existencia de una hermana gemela? Las horas pasaron y Ricardo se encontró inmerso en una búsqueda frenética. Buscó casos de gemelos separados, historias de adopción, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre su situación. Pero cuanto más leía, más preguntas surgían. El sol naciente le tomó por sorpresa, sus primeros rayos asomando por las cortinas. Ricardo parpadeó, sintiendo el peso de una noche en vela. El aroma a café recién hecho llegó a su nariz. María, la ama de llaves, ya estaba levantada, comenzando la rutina del día. Con un suspiro cansado, Ricardo se puso de pie. Era hora de enfrentar el día y las inevitables preguntas de Sofía. En la soleada cocina, Sofía ya estaba sentada a la mesa, balanceando las piernas mientras María hacía tortitas. Al ver a Ricardo, el rostro de la pequeña se iluminó con una sonrisa. «Buenos días, papá. Pareces cansado. ¿Tuviste pesadillas?». Ricardo forzó una sonrisa, sentándose a su lado. «No, cariño, solo que no dormí muy bien». Sofía inclinó la cabeza, sus ojos azules, tan parecidos a los de la niña del parque, fijos en él con curiosidad. ¿Fue por la niña de ayer, la que gritó en el parque? Ricardo sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que esta pregunta llegaría, pero aún no estaba preparado para responderla. «Sí, Sofía, estoy un poco preocupado por ella. ¿Por qué dijo que era mi hermana, papá? ¿Tengo una hermana y no lo sabía?». La inocencia de la pregunta golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo podía explicar algo que él mismo no entendía? «Cariño», comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. «A veces la gente se confunde. Quizás esa niña pensó que te parecías a alguien que conoce». Sofía frunció el ceño pensativa.
Pero parecía muy segura, papá. Y tú te pusiste muy raro después. Ricardo tragó saliva. Su hija a veces era demasiado perceptiva para su propio bien. Es complicado, cielo. Estoy tratando de entender lo que pasó. ¿Podemos buscarla?, preguntó Sofía, sus ojos brillando con la idea de una aventura. Quizás necesita ayuda. No llevaba ropa bonita como la mía. La observación inocente de Sofía hizo que Ricardo recordara vívidamente la apariencia andrajosa de la niña en el parque. Su corazón se encogió. Si esa niña realmente era la hermana de Sofía, ¿en qué tipo de condiciones estaba viviendo? Veremos, Sofía, respondió suavemente. Primero necesitamos saber más sobre ella. El resto del desayuno transcurrió con Sofía haciendo más preguntas, algunas que Ricardo pudo responder, otras que lo dejaron en silencio, buscando palabras. Cada pregunta inocente era un recordatorio de cuánto no sabía, de cuánto necesitaba descubrir. Después de dejar a Sofía en el Colegio Cervantes, Ricardo condujo a su oficina en Morales Tech, pero su mente estaba lejos de los negocios. En lugar de revisar informes o asistir a reuniones, se encontró investigando agencias de adopción, detectives privados, cualquier cosa que pudiera ayudarle a desentrañar el misterio. A media tarde, frustrado por la falta de progreso, Ricardo decidió volver al parque. Era una posibilidad remota, lo sabía, pero tal vez alguien había visto algo, tal vez había alguna pista que había pasado por alto en el shock del momento. El parque estaba más tranquilo ese lunes. Ricardo caminó hacia los columpios, rehaciendo sus pasos del día anterior. Observó a los niños jugar, cada rostro joven haciendo que su corazón diera un salto, preguntándose si podría ver a la misteriosa niña de nuevo. Fue entonces cuando se fijó en la anciana que vendía flores cerca del camino principal. Ella había estado allí ayer, recordó de repente. Tal vez ella había visto algo. Acercándose a la mujer, Ricardo compró un ramo de margaritas, las favoritas de Sofía. «Disculpe», comenzó vacilante, «pero usted estuvo aquí ayer por la tarde, ¿verdad?» La mujer sonrió amablemente. «Sí, señor. Estoy aquí todos los días, llueva o haga sol». Ricardo respiró hondo. Entonces quizás vio... Hubo un incidente ayer con una niña que gritaba sobre ser la hermana gemela de otra niña. ¿Lo recuerda? La sonrisa de la mujer vaciló momentáneamente. Oh, sí, esa pobrecita. Estaba tan agitada. El corazón de Ricardo se aceleró. ¿La conoce? ¿Sabe quién es? La mujer negó lentamente con la cabeza. No, señor, nunca la había visto antes de ayer. Pero, dudó, mirando a su alrededor como para asegurarse de que nadie escuchaba, no parecía estar bien. Su ropa, ya sabe, y esos ojos habían visto cosas que ningún niño debería ver. Ricardo asintió, sintiendo un nudo formarse en su garganta. «Gracias», murmuró, agarrando el ramo de margaritas. De vuelta en su coche, Ricardo supo que solo estaba al principio de un largo y posiblemente doloroso viaje. Pero una cosa era segura. No se detendría hasta descubrir la verdad. Por Sofía y por la misteriosa niña que, de alguna manera, ya se había hecho un lugar en su corazón. Mirando las margaritas en el asiento del pasajero, Ricardo hizo una promesa silenciosa. Encontraría la verdad y haría lo que fuera necesario para asegurar que ambas niñas, Sofía y la niña desconocida, que podría ser su hermana, tuvieran la vida que merecían. Con esa determinación renovada, Ricardo arrancó el coche. El misterio acababa de empezar, pero estaba listo para enfrentarlo, sin importar a dónde lo llevara. Los días que siguieron al incidente del parque se arrastraron agónicamente para Ricardo Morales. Cada mañana traía una nueva ola de esperanza, solo para ser reemplazada por la frustración al anochecer. El Parque del Retiro, una vez un lugar de alegría y relajación para él y Sofía, se había convertido en el escenario de su obsesión silenciosa. Ricardo estableció una nueva rutina. Cada mañana, después de dejar a Sofía en el colegio, conducía al parque. La ruta que solía tomar distraídamente ahora la recorría con una atención casi dolorosa.
Cada rostro en la calle, cada niño de la mano de un padre, podría ser una pista, una conexión con la misteriosa niña que había trastocado su mundo. Al llegar al parque, Ricardo siempre elegía el mismo banco, estratégicamente posicionado con una vista de la mayor parte del área de juegos. Su portátil abierto frente a él daba la impresión de que estaba trabajando, una excusa preparada para cualquier curioso. Pero sus ojos inquietos y vigilantes escaneaban constantemente el área, buscando un atisbo de ese cabello rubio, de ese rostro familiar, pero desconocido. Al tercer día de su vigilia, Ricardo notó algo que había pasado por alto. Una anciana vendiendo flores. Estaba allí todos los días, se dio cuenta, una constante en el flujo siempre cambiante de visitantes del parque. Su carrito lleno de ramos de colores era como un faro, atrayendo a niños curiosos y adultos apresurados. Ricardo la observó con creciente interés. Interactuaba con los clientes con una sonrisa amable que nunca flaqueaba, incluso cuando la gente pasaba sin comprar. Sus ojos, arrugados pero agudos, parecían captarlo todo a su alrededor. Ricardo tomó nota mental de hablar con ella pronto. Alguien tan presente y observador seguramente tendría información valiosa. A medida que los días pasaban sin ninguna señal de la misteriosa niña, Ricardo sentía que el peso de su ausencia crecía en su pecho. Cada niño que pasaba era escrutado. Cada risa lejana hacía que su corazón diera un vuelco. Pero cada vez que miraba más de cerca, era solo otro rostro desconocido, otra decepción. Mientras su búsqueda continuaba, Ricardo lidiaba con pensamientos contradictorios sobre lo que este posible descubrimiento podría significar para su familia. Amaba a Sofía más que a nada. Ella era el centro de su mundo, la luz que iluminaba sus días. Pero si había otra niña ahí fuera, igualmente merecedora de su amor y protección, ¿cómo equilibraría sus responsabilidades? ¿Y cómo reaccionaría Sofía a la idea de una hermana gemela? Estas preguntas lo atormentaban, persiguiéndolo incluso en sus sueños. Noche tras noche se encontraba en un laberinto de espejos, persiguiendo a dos Sofías idénticas. Una reía y corría a sus brazos, mientras que la otra lloraba sola, siempre fuera de su alcance. Se despertaba sudando, con el corazón acelerado, un inexplicable sentimiento de culpa pesando sobre él. De día, mientras observaba a los niños jugar en el parque, Ricardo se sorprendía imaginando escenarios cada vez más elaborados. ¿Cómo sería el primer encuentro entre Sofía y su posible hermana? ¿Se reconocerían al instante, un vínculo genético superando años de separación? ¿O habría incomodidad, quizás incluso miedo? ¿Y qué hay de la madre de la niña? Ricardo no podía evitar preguntarse sobre las circunstancias que llevaron a la separación de las gemelas. Pobreza, enfermedad, una decisión imposible tomada en un momento de desesperación. Estaba seguro de que había una historia de dolor y dificultades allí. ¿Cómo abordaría la situación con sensibilidad y justicia para todos los involucrados? Al séptimo día de su vigilia, Ricardo notó algo que lo perturbó profundamente. Un grupo de niños mayores se estaba metiendo con una niña más pequeña cerca de los columpios. Por un momento, su corazón se aceleró. ¿Podría ser ella? Pero al acercarse, vio que no era la niña que buscaba. Aún así, no pudo ignorar la situación. Llamó, su voz firme pero suave. Los niños mayores se dispersaron rápidamente, dejando a la niña más pequeña sola, con lágrimas en los ojos. Ricardo se arrodilló a su lado. ¿Estás bien? La niña asintió tímidamente, secándose las lágrimas con la manga. Gracias, señor. ¿Cómo te llamas?, preguntó Ricardo suavemente. Lucía, respondió en un susurro. Bueno, Lucía, esos niños no te molestarán más. Pero si vuelve a pasar, busca a un adulto para que te ayude, ¿vale? Lucía asintió de nuevo, una pequeña sonrisa apareciendo en su rostro. Vale, gracias otra vez. Mientras veía a Lucía correr de vuelta con un grupo de niños más pequeños, Ricardo sintió una ola de emoción. ¿Cuántos otros niños había ahí fuera necesitando ayuda?
¿Cuántas otras Sofías y Lucías existían, solas y asustadas? Esa noche, acostado en la cama, sin poder dormir, Ricardo reflexionó sobre el incidente con Lucía. Su búsqueda de la misteriosa niña había comenzado como algo personal, una misión para completar su familia. Pero ahora se daba cuenta de que podría ser algo mucho más grande. Después de todo, él era Ricardo Morales, CEO de una de las mayores empresas tecnológicas del país. Tenía recursos, influencia y poder. ¿Qué estaba haciendo con todo eso más allá de amasar más riqueza? Quizás era hora de usar sus privilegios para algo más significativo. Una idea comenzó a tomar forma en su mente. ¿Una fundación, tal vez? Un programa para ayudar a niños necesitados, para asegurar que ninguna Sofía o Lucía fuera abandonada. Podría usar la tecnología de su empresa para crear sistemas de apoyo, para conectar a los niños necesitados con recursos y oportunidades. A medida que el plan se desarrollaba en sus pensamientos, Ricardo sintió una nueva energía. Sí, todavía encontraría a la misteriosa niña, eso seguía siendo central para él. Pero ahora había un propósito más grande, una visión más amplia de lo que podía lograr. Al 10º día de su vigilia en el parque, Ricardo llegó con una determinación renovada. Como siempre, su mirada recorrió el área de juegos, buscando un rostro familiar. Pero hoy también observaba con nuevos ojos, fijándose en los niños que parecían solos, en los que llevaban ropa demasiado gastada, en los que miraban con envidia los bocadillos de otros niños. Y como cada día anterior, allí estaba la vendedora de flores, arreglando su colorido carrito. Ricardo la observó por un momento, admirando la gracia con la que interactuaba con cada cliente, la forma en que su sonrisa iluminaba los rostros de los niños que se detenían a admirar las flores. Tomando una decisión repentina, Ricardo se levantó de su banco habitual. Era hora de hacer más que solo observar. Era hora de actuar. Con pasos decididos, se acercó al puesto de flores. La señora levantó la vista cuando él se acercó, una sonrisa de reconocimiento en su rostro arrugado. «Buenos días», dijo Ricardo, su voz más firme de lo que se sentía. «Creo que es hora de que tengamos una conversación». La señora inclinó la cabeza, sus ojos brillando con una sabiduría que parecía trascender la edad. Ah, el padre preocupado. Me preguntaba cuándo vendría a hablar conmigo. Ricardo parpadeó, sorprendido. ¿Usted? ¿Sabía que quería hablar con usted? Ella se rió suavemente. Querido, te he estado observando observar este parque durante 10 días. Tus ojos dicen más de lo que imaginas. Ricardo sintió que sus mejillas se calentaban. ¿Había sido tan transparente? Pero tal vez esa transparencia era una bendición. Quizás esta señora, con sus ojos agudos y su sonrisa amable, tenía las respuestas que buscaba. Estoy buscando a alguien», comenzó, sus palabras vacilantes. «Una niña pequeña. Apareció aquí hace 10 días, gritó algo sobre ser la hermana gemela de mi hija y luego se desvaneció». La vendedora de flores lo estudió durante un largo momento, su mirada tan penetrante que parecía que podía ver a través de él. «Algunas búsquedas», dijo finalmente, «nos llevan a lugares que nunca imaginamos. ¿Estás preparado para a dónde podría llevarte esta? ¿Ricardo Morales?» Ricardo tragó saliva, sorprendido de que supiera su nombre, pero decidido. «Sí», respondió con voz firme. «Estoy listo para lo que sea». La señora sonrió, una sonrisa que parecía llena de secretos y promesas. «Entonces, querido, deberías sentarte. Tenemos mucho de qué hablar». Y así, bajo la sombra de un viejo árbol, rodeado por el aroma de flores frescas y el sonido lejano de los niños jugando, Ricardo Morales se preparó para escuchar lo que la vendedora de flores tenía que decir. Su corazón latía con una mezcla de ansiedad y esperanza. Sabía, de alguna manera, que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría su vida para siempre. La búsqueda silenciosa había llegado a un punto de inflexión, y no había vuelta atrás.
Ricardo se sentó junto al carrito de flores, su corazón golpeando contra sus costillas. La vendedora de flores lo observó con una mirada penetrante, como si pudiera ver dentro de su alma. Por un momento, ambos guardaron silencio, el zumbido del parque a su alrededor contrastando con la tensión palpable entre ellos. «Así que», comenzó la señora, su voz suave pero firme, «¿quieres saber sobre la niña?» No era una pregunta, pero Ricardo asintió de todos modos. «Sí, cualquier cosa que pueda decirme. Necesito encontrarla». La señora suspiró, sus ojos divagando por el parque antes de volver a Ricardo. «No es tan simple, ya sabes. Hay historias en este parque que no deberían contarse a la ligera». Ricardo se inclinó hacia adelante, la urgencia clara en su voz. «Por favor, podría ser importante para mi familia. Necesito saberlo». La señora lo estudió por otro momento, como si midiera su sinceridad. Finalmente, asintió. «Muy bien. Pero recuerda, una vez que escuches esto, no podrás desescucharlo. ¿Estás listo para las consecuencias?» «Lo estoy», respondió Ricardo sin dudarlo. La vendedora de flores comenzó a arreglar un ramo mientras hablaba, sus hábiles manos moviéndose entre las flores con gracia. «La niña que buscas, la veo por aquí. Se llama Isabel». El corazón de Ricardo dio un brinco. Isabel. Finalmente, un nombre para el rostro que lo atormentaba. «Viene a menudo por aquí», continuó la señora, «siempre sola, siempre observando a los otros niños jugar, pero sin unirse nunca». «¿Por qué?», preguntó Ricardo, su voz apenas un susurro. La señora se encogió de hombros con tristeza. «¿Quién sabe? Pero sus ojos... Oh, sus ojos cuentan una historia de soledad y pena que ningún niño debería conocer». Ricardo sintió un nudo apretarse en su garganta. La imagen de Isabel, sola y triste, contrastaba dolorosamente con los felices recuerdos de Sofía. «Mencionó que tiene una vida difícil», presionó Ricardo suavemente. La vendedora de flores asintió, sus ojos llenándose de una profunda tristeza. «Sí, su ropa siempre está gastada, a veces sucia. Y hay días en que parece tan hambrienta que me parte el corazón». Ricardo sintió una oleada de preocupación. La idea de un niño careciendo de las necesidades básicas era desgarradora. «¿Y sus padres?», preguntó, temiendo la respuesta. «Nunca los he visto», respondió la señora, negando con la cabeza. «En todos estos meses, Isabel siempre ha estado sola. A veces menciona a una madre, pero nunca he visto a ningún adulto con ella». Ricardo frunció el ceño, su mente corriendo con posibilidades. ¿Una madre soltera, quizás, trabajando largas horas solo para sobrevivir? «Hay más», continuó la señora, su voz bajando como si temiera ser escuchada. «Hubo días en que Isabel apareció diferente». La sangre de Ricardo se heló. «¿Diferente? ¿Qué quiere decir?». La vendedora de flores vaciló, sus ojos mostrando preocupación. A veces parece agotada, como si no hubiera dormido. Otras veces he notado que camina con cuidado, como si le doliera algo. Ricardo sintió una mezcla de alarma y resolución crecer dentro de él. La situación de Isabel parecía cada vez más alarmante. «¿Por qué no llamó a las autoridades?», preguntó, su voz tensa. La señora suspiró pesadamente. «Oh, joven, ¿cree que no lo consideré? Pero Isabel se asusta tanto cuando menciono a los adultos, tan temerosa y sin pruebas sólidas». Ricardo entendió el dilema. Sin evidencia clara, llamar a las autoridades solo podría asustar a Isabel para siempre. «Hay una cosa más», dijo la señora, su voz ahora casi un susurro. «Algo que noté sobre Isabel». Ricardo se inclinó más cerca, ansioso por escuchar. «Siempre observa a las familias en el parque», reveló la señora, «especialmente a las niñas de su edad. Es como si estuviera buscando algo, o a alguien». El corazón de Ricardo casi se detuvo. Podría ser que Isabel, de alguna manera, supiera o sintiera que tenía una hermana. «¿Dónde puedo encontrarla?», preguntó Ricardo, su voz temblando con emoción contenida.
La vendedora de flores lo estudió durante un largo momento antes de responder. Suele venir a última hora de la tarde, cuando el parque está más tranquilo. Pero Ricardo le tomó la mano, sus ojos serios. Ten cuidado. Isabel es como un pajarillo asustado. Un movimiento brusco y se echará a volar para no volver jamás. Ricardo asintió, entendiendo la gravedad de la advertencia. Gracias. No sé cómo pagarle todo lo que me ha dicho. La señora sonrió suavemente. No me des las gracias todavía. El camino por delante no será fácil. ¿Estás listo para lo que puedas descubrir? Ricardo hizo una pausa por un momento, pensando en Sofía, en su vida cómoda, en la familia feliz que eran. Luego pensó en Isabel, sola y posiblemente en peligro. Su resolución se endureció. «¿Lo estoy?», respondió firmemente. «No importa lo que pase, necesito ayudar a Isabel. Si realmente es importante para mi familia. Bueno, eso lo cambia todo». La vendedora de flores asintió, aparentemente satisfecha con su respuesta. «Entonces ve, Ricardo Morales, y que encuentres lo que buscas». Ricardo se puso de pie, sintiéndose a la vez lleno de energía y abrumado. Tenía un nombre ahora y algo de información, pero las preguntas que lo atormentaban solo se habían multiplicado. Mientras caminaba de regreso a su coche, Ricardo miró por encima del hombro una última vez. La vendedora de flores ya estaba atendiendo a otro cliente, su sonrisa amable de vuelta en su lugar. Pero cuando sus ojos se encontraron brevemente, Ricardo vio en ellos una mezcla de esperanza y preocupación. Caminando de regreso a su coche, Ricardo sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Encontrar a Isabel era solo el primer paso. Lo que vendría después, cómo podría ayudarla, cómo afectaría a Sofía, cómo navegaría las complejidades de esta situación, era un misterio. Pero una cosa era segura, Ricardo Morales no descansaría hasta asegurar la seguridad de Isabel y, si era posible, entender su conexión con su familia. El camino por delante era incierto y probablemente difícil, pero estaba decidido a recorrerlo, sin importar el costo. Mientras arrancaba el coche, Ricardo le hizo una promesa silenciosa a Isabel, donde quiera que estuviera. «Te encontraré», murmuró, «y haré todo lo que pueda para ayudarte». Con esa promesa resonando en su mente, Ricardo se alejó, dejando el parque atrás, pero llevando consigo un nuevo propósito y una determinación inquebrantable de cambiar el destino de una niña a la que aún no conocía de verdad, pero que ya ocupaba un lugar especial en su corazón. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el barrio de Lavapiés, un laberinto de casas modestas y edificios deteriorados a pocos kilómetros del parque donde Ricardo había pasado los últimos días. Siguiendo las vagas indicaciones de la vendedora de flores, ahora se encontraba en un mundo completamente diferente. Los relucientes rascacielos del centro, visibles en la distancia como un recordatorio constante de la brecha entre estos dos mundos. Ricardo redujo la velocidad de su coche de lujo, sintiéndose incómodamente conspicuos. Los niños jugaban en la calle, deteniéndose para mirarlo boquiabiertos mientras pasaba. Los adultos lo observaban desde porches desgastados, con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Su traje italiano y el brillo inmaculado de su vehículo gritaban «forastero» en un lugar donde cada céntimo se contaba con cuidado. Estacionando frente a un pequeño colmado de esquina, Ricardo respiró hondo antes de salir. El olor a fritanga y basura sin recoger flotaba en el aire, tan diferente del aroma a césped recién cortado y flores del parque donde había pasado tanto tiempo últimamente. «Oiga, señor», llamó una voz joven. Ricardo se giró para ver a un niño de unos 10 años, con ropa andrajosa, pero luciendo una sonrisa brillante. «¿Está perdido? La gente como usted no viene mucho por aquí». Ricardo forzó una sonrisa, tratando de parecer menos fuera de lugar de lo que se sentía. «En realidad, estoy buscando a alguien. Una niña llamada Isabel. ¿La conoces?».
La sonrisa del niño se desvaneció ligeramente. Isabel. Hay muchas Isabeles por aquí. ¿Cuál? Tiene unos 5 años, pelo rubio, comenzó Ricardo, pero fue interrumpido por una voz ronca que venía del colmado. Miguelito, deja de molestar al señor y ven a ayudarme aquí dentro. El niño se encogió de hombros a modo de disculpa y corrió hacia la tienda, dejando a Ricardo solo en la acera agrietada. Decidido, Ricardo comenzó a caminar por la calle, sus caros zapatos haciendo clic en el hormigón irregular. Se detuvo frente a un pequeño patio de recreo donde algunos niños jugaban en equipos oxidados. Una mujer sentada en un banco cercano lo observaba con cansancio. Disculpe, se acercó Ricardo, tratando de sonar lo más amigable posible. Estoy buscando a una niña llamada Isabel. Tiene unos 5 años, pelo rubio. La mujer frunció el ceño. ¿Por qué la busca? ¿Es usted de servicios sociales? Ricardo vaciló, dándose cuenta de cómo su presencia podría levantar sospechas. No, no soy de servicios sociales. Yo la vi en el Parque del Retiro y estoy preocupado por ella. Quiero ayudar. La expresión de la mujer se suavizó ligeramente, pero la desconfianza permaneció en sus ojos. Mire, señor, la gente de aquí cuida de los suyos. Si esa Isabel que busca vive por aquí, tiene gente que la cuida. Ricardo asintió, entendiendo el instinto protector de la comunidad. Entiendo. Pero si la ve, ¿podría decirle que alguien quiere ayudarla? Sin condiciones, sin presiones. La mujer lo estudió por un momento antes de asentir levemente. Le pasaré el mensaje, pero no le prometo nada. Agradeciéndole, Ricardo continuó caminando por el barrio. Con cada paso, se sentía más y más fuera de su elemento. Pasó por callejones estrechos donde la ropa tendida en tendederos improvisados bloqueaba la poca luz del sol. Vio a adolescentes reunidos en las esquinas, lanzándole miradas sospechosas. Familias enteras se apiñaban en pequeños apartamentos, viviendo vidas que cabrían en el tamaño de su salón. En una pequeña plaza, Ricardo divisó a un grupo de ancianas charlando animadamente. Decidió intentarlo de nuevo. Disculpen, señoras, se acercó, intentando parecer lo menos amenazante posible. Estoy buscando a una niña llamada Isabel, pelo rubio, unos 5 años. Una de las señoras, de pelo gris y con un rostro surcado por el tiempo, habló. Oh, sí, creo que sé de quién habla. La pequeña solitaria, ¿verdad? El corazón de Ricardo se aceleró. Sí, podría ser ella. ¿La ve a menudo? La señora se encogió de hombros. De vez en cuando. Pasa por aquí a veces, siempre sola. Parece una cosita triste la pobre. ¿Sabe dónde vive? Preguntó Ricardo, tratando de no sonar demasiado ansioso. Las señoras intercambiaron miradas. No estamos seguras, respondió otra, pero creo que es en uno de esos edificios viejos cerca del final de la calle Olivo. Ya sabe, los que parecen que se van a caer. Ricardo les dio las gracias y se dirigió en la dirección indicada. La calle Olivo estaba aún más deteriorada que las otras, con edificios que se inclinaban precariamente, sus fachadas desconchadas, contando historias de años de abandono. Caminando lentamente, escaneando cada ventana, cada puerta, esperando vislumbrar a Isabel, un hombre de mediana edad se le acercó. «Oye, tú», llamó el hombre, su voz áspera. «¿Qué haces por aquí? ¿Buscando problemas?» Ricardo levantó las manos en un gesto pacificador. «No, señor, solo busco a alguien, una niña llamada Isabel». El hombre entrecerró los ojos. «¿Isabel? ¿La pequeña que siempre está sola?» «Sí», exclamó Ricardo esperanzado. «¿La conoce?» «La veo, claro». «Conocerla es otra historia», respondió el hombre, rascándose la barbilla desaliñada. «Pasa por aquí la mayoría de los días, siempre con prisa, siempre mirando por encima del hombro como si alguien la persiguiera». La preocupación de Ricardo creció. ¿Ha visto alguna vez a dónde va? El hombre señaló vagamente calle abajo. «Por ahí, creo». «Pero escucha, amigo, sea lo que sea que quieras con ella, ten cuidado. Hay algo raro en todo el asunto». Ricardo le dio las gracias y siguió caminando,
su corazón pesado con toda la información que había recopilado. Isabel estaba aquí, en algún lugar de este laberinto de calles estrechas y edificios en decadencia. Tan cerca, pero tan lejos. Cuando el sol comenzó a ponerse, Ricardo se dio cuenta de que tenía que irse. No había encontrado a Isabel, pero ahora tenía una mejor idea de dónde buscar. Y lo que es más importante, había visto de primera mano las condiciones en las que probablemente vivía. En su viaje de regreso al mundo reluciente y pulido al que estaba acostumbrado, Ricardo sintió una mezcla de frustración por no encontrar a Isabel, gratitud por la vida privilegiada que él y Sofía llevaban, y una renovada determinación de marcar la diferencia, no solo para Isabel, sino para todos los niños de este barrio olvidado. Mientras conducía de regreso hacia las brillantes luces de la ciudad, Ricardo supo que nunca volvería a ver las cosas de la misma manera. El contraste entre los dos mundos era ahora dolorosamente claro, y estaba más decidido que nunca a construir un puente entre ellos. «Te encontraré, Isabel», murmuró para sí mismo, con los ojos fijos en la carretera. «Y cuando lo haga, haré todo lo que pueda para ayudar, no solo a ti, sino a todos aquí». Con esa promesa, Ricardo dejó atrás el misterioso barrio, sabiendo que volvería pronto. La búsqueda estaba lejos de terminar, y solo estaba empezando a comprender el verdadero alcance del desafío que tenía por delante. La cena en el Palacio de los Morales solía ser un momento de alegría y conversación animada, con Sofía compartiendo con entusiasmo historias sobre su día en el colegio, y Ricardo escuchando atentamente, agradecido por ese tiempo precioso con su hija. Pero esa noche la atmósfera era diferente. Un silencio tenso se cernía sobre la mesa, roto solo por el tintineo de los cubiertos y los ocasionales suspiros pensativos de Ricardo. Sofía, siempre observadora, notó el cambio en el comportamiento de su padre. Sus grandes ojos azules lo estudiaban con una mezcla de curiosidad y preocupación mientras pinchaba ociosamente la comida en su plato. «Papá», finalmente rompió el silencio, su voz pequeña pero decidida. «¿Sigues pensando en esa niña del parque?» Ricardo casi se atraganta con su vino, sorprendido por su pregunta directa. Dejó su copa, tratando de ganar tiempo para formular una respuesta. «¿Por qué lo preguntas, cariño?» Sofía se encogió de hombros, un gesto sorprendentemente maduro para sus 5 años. «Pareces triste y distraído, como estabas ese día en el parque, después de que la niña gritara». Ricardo sintió que su corazón se encogía. Sofía a menudo era aterradoramente buena leyendo sus emociones. Luchó internamente, dividido entre querer ser honesto con su hija y protegerla de una verdad que él apenas entendía. «Sí, Sofía», admitió finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado. «Estoy pensando en ella. Estoy preocupado por ella». Los ojos de Sofía se abrieron con interés. «¿Por qué? ¿Está enferma?» Ricardo negó con la cabeza, cada vez más incómodo con la dirección de la conversación. «No, que yo sepa. Pero creo que podría necesitar ayuda». Sofía frunció el ceño, procesando esta información. «¿Es por eso que dijo que era mi hermana, papá? ¿Porque necesita ayuda?» La pregunta golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo podía explicar algo tan complejo a una niña de 5 años? ¿Cómo podía hablar de la posibilidad de una hermana gemela sin poner patas arriba el mundo de Sofía? «Cariño», comenzó, inclinándose para tomar la pequeña mano de Sofía entre las suyas. «A veces la gente dice cosas cuando está confundida o asustada. No sabemos por qué dijo eso, pero estoy tratando de averiguarlo». Sofía asintió lentamente, pero Ricardo podía ver los engranajes girando en su mente inquisitiva. «Pero de verdad se parecía mucho a nosotras. Incluso tenía el pelo como el mío». Ricardo sintió una oleada de pánico. Sofía se había dado cuenta del parecido. Por supuesto, era brillante y observadora. Necesitaba andar con mucho cuidado ahora. Con mucho cuidado. «Mucha gente tiene el pelo rubio como el tuyo, cielo», dijo suavemente. «No significa necesariamente que sean familia». Sofía inclinó la cabeza, claramente no convencida.
Pero, ¿y si de verdad es mi hermana? ¿No sería genial tener una hermana? Ricardo sintió que su corazón se rompía un poco ante el entusiasmo inocente de Sofía. Si tan solo supiera la verdad, que Isabel podría estar viviendo en la pobreza, posiblemente en peligro. Sofía, dijo, su voz seria, no deberíamos sacar conclusiones precipitadas. No sabemos quién es esa niña ni por qué dijo lo que dijo. Es importante no hacernos ilusiones, ¿de acuerdo? Sofía hizo un puchero, claramente decepcionada por su respuesta evasiva. Pero la vas a encontrar, ¿verdad, papá? Para ayudarla. Ricardo sintió una ola de amor y orgullo por la compasión de su hija. Lo estoy intentando, cariño, pero es complicado. Hay muchas cosas que tenemos que considerar. ¿Cómo qué? Presionó Sofía, su curiosidad insaciable. Ricardo suspiró, sintiendo el peso de complicaciones que no podía compartir con una niña de 5 años. Cuestiones legales, implicaciones emocionales, el posible impacto en nuestras vidas. Bueno, comenzó, tratando de simplificar. Tenemos que asegurarnos de que estamos haciendo lo correcto, de que no nos estamos metiendo donde no debemos. Y tenemos que pensar en cómo esto podría afectar a nuestra familia. Sofía se quedó en silencio por un momento, absorbiendo las palabras de su padre. Luego, con la lógica simple y directa de una niña, dijo: «Pero si necesita ayuda, deberíamos ayudarla, ¿verdad? Es lo que siempre me has enseñado». Ricardo sintió un nudo en la garganta. Sofía tenía razón, por supuesto. Siempre le había enseñado la importancia de ayudar a los demás, de usar su privilegio para el bien. Y aquí estaba él, dudando, dividido entre proteger a su hija y hacer lo correcto. «Tienes razón, Sofía», dijo finalmente, su voz áspera por la emoción. «Haremos lo que podamos para ayudar. Pero tienes que entender que podría ser un proceso largo y complicado. Y al final, las cosas podrían no ser exactamente como las imaginamos». Sofía asintió solemnemente, pareciendo mayor de sus 5 años. «Entiendo, papá. Solo quiero que ella esté bien. Y quién sabe, quizás podamos ser amigas». Ricardo esbozó una sonrisa triste, atrayendo a Sofía en un fuerte abrazo. «Quizás, cielo, quizás». Mientras abrazaba a su hija, Ricardo sintió el peso de sus decisiones más que nunca. Estaba caminando por una delgada línea, tratando de equilibrar la verdad, la protección de Sofía y la necesidad de ayudar a Isabel. Cada paso adelante parecía traer más preguntas, más complicaciones. Pero mirando a Sofía, viendo su compasión e inocencia, Ricardo supo que no podía rendirse. Por Sofía, por Isabel y por el hombre que quería ser a los ojos de su hija, tenía que seguir adelante. «Lo resolveremos juntos, ¿de acuerdo?», susurró, besando la coronilla de Sofía. Sofía asintió contra su pecho, y en ese momento, a pesar de todas las incertidumbres, Ricardo sintió una renovada oleada de determinación. Cualquiera que fuera el resultado, lo enfrentaría con Sofía a su lado, guiado por el amor y la compasión que su hija mostraba tan naturalmente. El camino por delante era incierto, pero con Sofía como su brújula moral, Ricardo sabía que encontraría el camino correcto, sin importar cuán difícil fuera el viaje. A medida que los días pasaban, la determinación de Ricardo por encontrar a Isabel crecía en proporción a su frustración. Cada nuevo día traía una renovada esperanza, solo para terminar en decepción. Pero Ricardo Morales no era un hombre que se rindiera fácilmente. Si pudo construir un imperio tecnológico de la nada, seguramente podría encontrar a una niña pequeña en su propia ciudad. Su primera parada fue el Colegio Cervantes, el más cercano al parque donde había visto por primera vez a Isabel. Con su traje impecable y su sonrisa encantadora, Ricardo consiguió una reunión con la directora, una mujer de mediana edad llamada Doña Elena. «Señor Morales», dijo ella, ajustándose las gafas. «Entiendo su preocupación, pero no puedo simplemente dar información sobre nuestros estudiantes». Ricardo asintió con simpatía. «Lo entiendo perfectamente, doña Elena. No pido nombres ni direcciones.
Solo quiero saber si tienen alguna alumna que coincida con la descripción. La directora vaciló, claramente dividida entre el deber profesional y el deseo de ayudar. Bueno, tenemos varias niñas rubias de 5 años, pero ninguna que yo sepa llamada Isabel o que coincida específicamente con la situación que describe. Decepcionado, Ricardo le dio las gracias y dejó su tarjeta de visita, pidiéndole que lo contactara si encontraba algo. Al salir de la escuela, anotó mentalmente revisar otras escuelas cercanas en las próximas semanas. Su siguiente parada fue el Parque de la Paloma, a pocos kilómetros de distancia, más pequeño y menos frecuentado que el Parque del Retiro. Ricardo pensó que Isabel podría venir allí para evitar las multitudes. Se acercó a un vendedor de helados que parecía conocer a todos los habituales del parque. ¿Una niña rubia y solita? El hombre se rascó la cabeza, pensativo. Ahora que lo menciona, creo que he visto a una niña así un par de veces. Siempre parecía que tenía prisa, ya sabe, como si estuviera huyendo de algo. El corazón de Ricardo se aceleró. ¿Sabe a dónde fue o de dónde vino? El vendedor señaló vagamente hacia el este. Por allí, creo. Hay unas viviendas sociales en esa dirección. Es una zona difícil. Ricardo le dio las gracias, comprando un helado que no tenía intención de comer, y se dirigió al este. Las viviendas sociales eran una jungla de hormigón, edificios grises que se alzaban contra el cielo. Pasó horas caminando por allí, mostrando una foto de Sofía, el parecido era innegable, y preguntando por Isabel. Algunas personas asentían en reconocimiento, otras apartaban la mirada, sospechosas. Un anciano en silla de ruedas en la entrada de uno de los edificios le hizo un gesto. «Oiga usted», dijo con voz áspera, «busca a esa pequeña solitaria, ¿verdad?» Ricardo se acercó, esperanzado. «Sí, señor. ¿La conoce?» El anciano se encogió de hombros. «La veo, ¿sí? Pero conocerla, no realmente. Pasa por aquí a veces, siempre sola, siempre con cara de miedo. Pero nunca la he visto entrar en ninguno de estos edificios». Frustrado, pero agradecido por la información, Ricardo le dio las gracias y continuó su búsqueda. Durante los días siguientes, visitó 3 escuelas más, 2 parques más e innumerables barrios. En todas partes, el patrón se repetía. Gente que había visto a Isabel, que había notado su soledad y su aparente miedo, pero nadie que realmente la conociera o supiera dónde vivía. La frustración de Ricardo crecía con cada pista que no llevaba a ninguna parte. ¿Cómo podía una niña ser tan visible y a la vez tan invisible? ¿Quién la cuidaba? ¿Por qué a nadie parecía importarle de verdad? Una noche, después de otro día infructuoso de búsqueda, Ricardo se encontró sentado en el despacho de su casa, rodeado de mapas de la ciudad y notas dispersas. Trazaba líneas, marcaba puntos, tratando de encontrar un patrón en los avistamientos de Isabel. Sofía entró en silencio. Sus pequeños pies descalzos casi no hacían ruido en la lujosa alfombra. «Papá», llamó suavemente, «¿sigues buscando a mi hermana?» Ricardo se giró, sorprendido. No se había dado cuenta de lo tarde que era. «Sofía, cariño, deberías estar en la cama». Ella se acercó, sus ojos curiosos examinando los papeles sobre el escritorio. «¿La vas a encontrar, verdad, papá?» Ricardo subió a Sofía a su regazo, sintiendo el peso de su promesa. «Lo estoy intentando, mi amor. Lo estoy intentando muy, muy duro». Sofía apoyó la cabeza en su pecho, sus dedos jugando distraídamente con su corbata. «Sabes, papá, cuando pierdo algo, siempre me dices que piense dónde lo vi por última vez». Ricardo frunció el ceño, intrigado por la lógica de su hija. «Sí». «Bueno», continuó Sofía, «la viste por última vez en nuestro parque, ¿verdad? Quizás vuelva allí». Ricardo parpadeó, sorprendido por la simple pero posiblemente brillante sugerencia de Sofía. Había ampliado tanto su búsqueda que podría haber descuidado el lugar más obvio. «Eres una genio, ¿sabes?», dijo, besando la coronilla de Sofía. Ella sonrió radiante, orgullosa. «¿Entonces la encontraremos?» Ricardo asintió, sintiendo una renovada determinación.
Sí, cariño, la encontraremos. Mientras llevaba a Sofía de vuelta a la cama, Ricardo sintió una mezcla de emociones. La frustración de los últimos días todavía estaba allí, pero ahora había una chispa de esperanza. Quizás Sofía tenía razón. Quizás la respuesta estaba donde todo comenzó. Acostado en su propia cama más tarde, Ricardo hizo una promesa silenciosa. Mañana volvería al Parque del Retiro y esta vez no se iría hasta que encontrara a Isabel o una pista sólida sobre su paradero. La búsqueda se había intensificado y Ricardo estaba más decidido que nunca a encontrar la verdad, sin importar el costo. El sol de la tarde proyectaba sombras doradas sobre el Parque del Retiro de Madrid, pintando la escena con cálidos tonos otoñales. Ricardo Morales, sentado en su banco habitual, observaba a los niños jugar, sus ojos escaneando constantemente el área en busca de un rostro familiar. Después de semanas de búsqueda infructuosa, había regresado al punto de partida, siguiendo la simple pero sabia sugerencia de Sofía. La fatiga de la búsqueda pesaba sobre sus hombros, pero la determinación en sus ojos permanecía inquebrantable. Cada día que pasaba sin encontrar a Isabel era otro día que ella podría necesitar ayuda, y eso le dolía profundamente. Entonces la vio. En el extremo más alejado del parque, cerca de un viejo roble, había una pequeña figura solitaria. Cabello rubio brillando bajo el sol poniente, ropa gastada y una mirada cautelosa que parecía fuera de lugar en alguien tan joven. El corazón de Ricardo dio un vuelco. Isabel. Se levantó lentamente, temiendo que cualquier movimiento brusco pudiera asustarla. Cada paso fue calculado, su cuerpo tenso por la anticipación y el miedo de que pudiera desaparecer de nuevo. Cuando estaba a solo unos metros de distancia, Isabel se dio cuenta de él. Sus ojos se abrieron de par en par en reconocimiento, y por un momento Ricardo temió que corriera. Pero se quedó quieta, aparentemente congelada en el lugar, con sus pequeños puños apretados a los costados. «Hola», dijo Ricardo suavemente, deteniéndose a una distancia segura. «¿Te acuerdas de mí?» Isabel asintió vacilante, su mirada sin apartarse de la de él. «Eres el papá de la niña del columpio», respondió, su voz casi un susurro. Ricardo sonrió amablemente, aliviado de que lo recordara. «Así es, me llamo Ricardo, y tú eres Isabel, ¿verdad?» La niña pareció sorprendida de que supiera su nombre, pero asintió de nuevo. «Isabel», continuó Ricardo, manteniendo su voz tranquila y amable. «Te he estado buscando. He estado preocupado desde ese día». Isabel frunció el ceño, una confusión evidente en su joven rostro. «¿Por qué?» La pregunta simple y directa tomó a Ricardo por sorpresa. ¿Cómo podía explicar las complejidades de su situación a una niña? «Bueno», comenzó con cuidado, «parecías sola y quizás necesitabas ayuda. Quería asegurarme de que estabas bien». Isabel desvió la mirada, pateando una pequeña piedra con su zapatilla gastada. «Estoy bien», murmuró, pero su voz tenía una tristeza que le rompió el corazón a Ricardo. Lentamente, Ricardo se agachó para estar a su nivel. «Isabel, está bien si no estás bien. A veces necesitamos ayuda, y no hay nada de vergonzoso en eso». Sus ojos se encontraron con los de él de nuevo, y por un momento, Ricardo vio la vulnerabilidad detrás de su valiente fachada. «¿Tú? ¿De verdad quieres ayudar?» «Sí», respondió Ricardo sin dudarlo. «Muchísimo». Isabel pareció sopesar esto por un momento, su pequeño rostro una máscara de emociones contradictorias. Finalmente, habló. «A veces es difícil. Mamá trabaja mucho y no siempre tenemos suficiente para comer». Ricardo sintió que su corazón se encogía. La pobreza que sospechaba era real, y escucharla confirmada por una voz tan joven era doloroso. «Entiendo», dijo suavemente. «¿Dónde está tu mamá ahora, Isabel?» «Está recogiendo cartón», respondió Isabel, su voz baja y ligeramente avergonzada. Ricardo asintió con simpatía, luchando por mantener la compostura ante la dura realidad de Isabel.
Isabel, ¿crees que podrías llevarme con ella? Me gustaría mucho hablar con tu mamá, ver cómo puedo ayudaros a las dos. Isabel vaciló, mordiéndose el labio inferior con nerviosismo. No, no lo sé. Mamá siempre dice que no hable con extraños ni los traiga a casa. Tu mamá tiene razón al decir eso, asintió Ricardo. Es muy importante tener cuidado, pero te prometo que solo quiero ayudar. Quizás podamos encontrar a tu mamá juntas. Isabel consideró la propuesta durante un largo momento, sus ojos estudiando a Ricardo intensamente, como si tratara de determinar si se podía confiar en él. Finalmente, asintió levemente. Vale. Pero si mamá dice que te vayas, te irás, ¿verdad? Absolutamente, prometió Ricardo, levantándose lentamente. Respetaré los deseos de tu mamá por completo. Isabel miró al cielo, notando que el sol comenzaba a ponerse. Se está haciendo tarde. Mamá debería estar de camino a casa ahora. Suele volver sobre esta hora. Ricardo sintió una mezcla de ansiedad y esperanza. Ya veo. ¿Crees que podemos ir allí? ¿A donde trabaja tu mamá? Isabel vaciló de nuevo, luego asintió lentamente. Vale. Está en el barrio donde vivimos, no muy lejos de aquí. Gracias, Isabel, dijo Ricardo, su voz llena de gratitud. Esto significa mucho para mí. Prometo que seré respetuoso y cuidadoso. Con una última mirada vacilante, Isabel comenzó a caminar, con Ricardo siguiéndola a corta distancia. Dejaron el parque y se dirigieron a las calles de la ciudad, hacia el barrio donde vivían Isabel y su madre. Mientras caminaban, Ricardo sintió un torbellino de emociones. Alivio por haber encontrado finalmente a Isabel, ansiedad por lo que le esperaba, y una profunda tristeza por la difícil vida que esta pequeña niña, tan parecida a su Sofía, estaba soportando. Ricardo sabía que lo que estaba a punto de suceder podría cambiarlo todo. Para Isabel, para Sofía, para él mismo. A medida que se acercaban al barrio de Isabel, se preparó para lo que podría ser el encuentro más importante de su vida, el que finalmente revelaría la verdad sobre Isabel y potencialmente alteraría muchas vidas para siempre. El sol comenzaba a ponerse cuando Ricardo e Isabel dejaron el parque, bañando la ciudad en un crepúsculo dorado. Las calles anchas y bien cuidadas del centro dieron paso gradualmente a vías más estrechas y descuidadas a medida que se acercaban al barrio de Isabel. Ricardo observaba a la pequeña figura delante de él, notando cómo Isabel navegaba por las calles con una familiaridad que contrastaba bruscamente con su frágil apariencia. Ella le miraba de vez en cuando, como para confirmar que él seguía allí, sus ojos una mezcla de cautela y curiosidad. Isabel, dijo Ricardo suavemente, rompiendo el silencio entre ellos. Te pareces tanto a mi hija, Sofía. Isabel redujo el paso, permitiendo que Ricardo caminara a su lado. ¿La niña del columpio?, preguntó, su voz una mezcla de interés y vacilación. Ricardo asintió, una sonrisa amable en su rostro. Sí, exactamente. Tenéis la misma edad, ¿sabías? Los ojos de Isabel se abrieron ligeramente. ¿De verdad? ¿Y cómo es ella? Ricardo sintió que su corazón se encogía ante la pregunta. ¿Cómo describir a Sofía sin hacer que Isabel se sintiera excluida o envidiosa? Eligió sus palabras con cuidado. Bueno, tiene el pelo rubio, igual que tú, comenzó, y los mismos ojos azules brillantes. De hecho, cuando apareciste en el parque ese día, me quedé impactado por lo mucho que os parecíais. Isabel absorbió esto en silencio, su joven rostro arrugado en concentración. ¿Le gusta jugar en el parque?, preguntó finalmente. Ricardo sonrió. Oh, sí, le encantan los columpios, como a ti parecía gustarte ese día. Mientras caminaban, Ricardo notó los cambios en su entorno. Los edificios parecían más desgastados, las aceras más agrietadas. Los niños jugaban en la calle con juguetes improvisados, observando a los dos extraños con curiosidad. ¿Dónde vive Sofía?, preguntó Isabel, su voz con un matiz de ansiedad. Ricardo vaciló, consciente de la disparidad entre las vidas de las niñas.
Vivimos en una casa grande cerca del centro de la ciudad, respondió honestamente, pero con cuidado. Isabel asintió, sus ojos divagando por los edificios ruinosos a su alrededor. Debe ser bonito, murmuró casi para sí misma. Ricardo sintió que su corazón se encogía de nuevo. El contraste entre el mundo de Sofía y el de Isabel era ahora dolorosamente claro. Mientras su hija disfrutaba de una espaciosa habitación llena de juguetes, Isabel probablemente compartía un espacio reducido con su madre. «Isabel», dijo Ricardo suavemente, «¿te gustaría conocer a Sofía algún día?» La niña se detuvo de repente, girándose para mirar a Ricardo con una mezcla de esperanza y miedo. «¿Yo puedo?» «Por supuesto que puedes», respondió Ricardo con una sonrisa alentadora. «Estoy seguro de que a ella le encantaría conocerte también». Isabel pareció luchar con una tormenta de emociones. «Pero, ¿y si no le gusto? ¿Y si piensa que soy diferente?» Ricardo se arrodilló, encontrándose con sus ojos. «Isabel, escucha. Sofía tiene un corazón enorme. A ella no le importan cosas como la ropa o dónde vive alguien. Solo quiere amigos y divertirse. ¿No es eso lo que tú también quieres?» Isabel asintió lentamente, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Continuando su camino, Ricardo miró a Isabel con nuevos ojos. A pesar de sus difíciles circunstancias, había en ella una resiliencia que lo impresionaba. Se preguntó cómo habría sido si ella y Sofía hubieran crecido juntas, como hermanas. A medida que se adentraban en el barrio de Isabel, la determinación de Ricardo crecía. Independientemente de lo que descubriera, estaba comprometido a ayudar a esta niña. El marcado contraste entre las vidas de Isabel y Sofía era un poderoso recordatorio de los privilegios de los que disfrutaba su hija y de la responsabilidad que conllevaban esos privilegios. Finalmente, Isabel señaló un edificio ruinoso más adelante. «Ahí es donde vivimos», dijo, su voz una mezcla de orgullo y vergüenza. Ricardo respiró hondo, preparándose para lo que le esperaba. Estaban a punto de doblar una esquina, tanto literal como figuradamente. Pasara lo que pasara a continuación, sabía que su vida y las vidas de Isabel y Sofía nunca volverían a ser las mismas. «¿Estás lista?», le preguntó suavemente a Isabel. La niña lo miró a él, luego al edificio y luego de nuevo a Ricardo. Con una valentía que superaba sus años, asintió. «Lo estoy». Juntos doblaron la esquina, preparados para enfrentar lo que el destino les deparara. Ricardo sabía que estaban a solo unos pasos de descubrir la verdad, una verdad que podría cambiarlo todo, y estaba decidido a enfrentarla, sin importar lo difícil que pudiera ser. Al doblar la esquina, Ricardo e Isabel se encontraron con una escena que capturaba de inmediato la lucha diaria que enfrentaban tantos en ese barrio. Una mujer delgada, con el pelo rubio desordenado, recogido en un moño deshecho, estaba inclinada sobre un carrito de la compra lleno de cartón y otros materiales reciclables. Sus manos enguantadas, rotas y gastadas, trabajaban incansablemente, clasificando su botín del día. «Mamá», llamó Isabel, su voz una mezcla de alivio y ansiedad. La mujer se giró bruscamente, sus ojos abriéndose de par en par al ver a su hija acompañada por un extraño bien vestido. En un instante, su expresión cambió de sorpresa a miedo, y dejó caer el cartón que sostenía, corriendo hacia Isabel. «Isabel, ¿quién es este hombre? ¿Qué está pasando?», preguntó, acercando a la niña protectoramente. Ricardo dio un paso adelante, con las manos levantadas en un gesto tranquilizador. «Por favor, no se asuste. Me llamo Ricardo Morales. Creo que tenemos que hablar». La mujer, a quien Ricardo supuso que era Carmen, entrecerró los ojos con sospecha. «¿Sobre qué? ¿Qué quiere de mi hija?» Isabel, todavía agarrada por su madre, habló en voz baja. «Mamá, es el padre de la niña del columpio, la que te conté». Los ojos de Carmen se abrieron de par en par en reconocimiento, y por una fracción de segundo, Ricardo vio el pánico cruzar su mirada. Ella sabía.
De alguna manera, sabía exactamente quién era él y por qué estaba allí. «Señora», comenzó Ricardo con cuidado, «me doy cuenta de que esto debe ser aterrador y confuso, pero le prometo que no estoy aquí para causar problemas. Solo quiero entender la verdad». Carmen miró a su alrededor nerviosamente, como si buscara una escapatoria. Pero algo en la expresión amable de Ricardo la hizo detenerse. «Aquí no», dijo finalmente, su voz temblorosa. «Vamos, vamos a nuestro apartamento. Esto no es algo para discutir en plena calle». Ricardo asintió, agradecido por la oportunidad. Caminaron en silencio hasta un edificio en ruinas a pocas manzanas de distancia. El ascensor estaba roto, así que subieron 4 pisos de escaleras para llegar a un pequeño apartamento. El contraste con el palacio de Ricardo no podría haber sido más marcado. El espacio era diminuto, con una sola cama contra la pared, una pequeña mesa con 2 sillas y una cocina improvisada en una esquina. Las paredes tenían manchas de humedad y un olor a moho flotaba en el aire. Carmen le indicó a Ricardo que tomara una de las sillas mientras ella se sentaba en la otra, subiendo a Isabel a su regazo. Por un momento, nadie habló. Los únicos sonidos eran el tic-tac de un reloj de pared barato y el zumbido lejano del tráfico exterior. Finalmente, Carmen rompió el silencio. «¿Lo sabes, verdad?», preguntó en un susurro. Ricardo asintió lentamente. «Lo sospecho, pero necesito escucharlo de usted. Por favor, dígame la verdad». Carmen cerró los ojos, abrazando a Isabel con más fuerza. Cuando los abrió de nuevo, estaban llenos de lágrimas. «Hace 5 años», comenzó, su voz temblando, «di a luz a 2 niñas gemelas idénticas». El corazón de Ricardo latía con fuerza. Aunque ya lo sospechaba, escuchar la confirmación en voz alta se sentía surrealista. Carmen continuó, las palabras ahora brotando como si se hubiera roto una presa. «Apenas podía mantenerme a mí misma. No tenía un trabajo estable, ni familia que me ayudara. Cuando descubrí que iba a tener gemelas, entré en pánico. ¿Cómo podría cuidar de 2 bebés?» Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Carmen. Isabel observaba a su madre, confundida y preocupada. «Fue la decisión más difícil de mi vida», sollozó Carmen. «Sabía que no podía darles a ambas la vida que merecían. Así que tomé una decisión terrible. Decidí que una de ellas tendría la oportunidad de una vida mejor». Ricardo sintió un nudo formarse en su garganta. Podía ver el dolor en los ojos de Carmen, la culpa que había llevado durante años. «Investigué», continuó, «busqué la zona más rica de la ciudad. Y una noche fría, envolví a una de las niñas en una manta barata y la dejé en los escalones de un palacio. Recé para que la encontraran rápido, para que tuviera una vida que yo nunca podría darle». Ricardo cerró los ojos, recordando vívidamente esa noche. El llanto que lo despertó, la sorpresa al abrir la puerta y encontrar un bebé en su umbral. «Era su palacio», terminó Carmen, cruzando la mirada con Ricardo. «La encontraste, ¿verdad?». Ricardo asintió, momentáneamente incapaz de hablar. Cuando finalmente lo hizo, su voz era ronca por la emoción. «Sí, la encontré. Y la adopté. Ahora se llama Sofía». Isabel, que había estado en silencio hasta entonces, miró entre su madre y Ricardo, sus ojos muy abiertos por la comprensión. «Mamá, ¿tengo una hermana?». Carmen se aferró a Isabel con fuerza, las lágrimas corriendo. «Sí, mi amor, tienes una hermana gemela. Perdóname por no habértelo dicho nunca. Yo no sabía cómo». Ricardo observaba, con el corazón roto por la angustia de Carmen y la confusión de Isabel. Pensó en Sofía, en casa, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. «Carmen», dijo Ricardo suavemente, «no puedo imaginar lo difícil que fue esa decisión, pero necesitas saber que Sofía ha tenido una buena vida. Es amada, feliz, sana». Carmen asintió entre lágrimas. «Gracias. Saber eso ayuda un poco, pero no borra lo que hice».
Ricardo se inclinó hacia adelante, su voz suave pero firme. Lo hecho, hecho está. No podemos cambiar el pasado, pero podemos decidir qué hacer ahora. Sofía merece saber la verdad, e Isabel merece conocer a su hermana. Isabel miró a Ricardo, sus ojos brillantes con una mezcla de miedo y esperanza. ¿De verdad puedo conocer a mi hermana? Por supuesto que puedes, cielo, respondió Ricardo con una sonrisa amable. De hecho, creo que es hora de que esta familia se reúna. Carmen parecía aterrorizada ante la idea. Pero, ¿y si Sofía nos odia? ¿Y si no quiere saber nada de nosotras? Ricardo negó con la cabeza. Conozco a mi hija. Tiene un gran corazón. Será un shock, por supuesto, pero estoy seguro de que querrá conoceros a ambas. Hizo una pausa, mirando alrededor del pequeño apartamento. ¿Y Carmen? Quiero que sepa que estoy aquí para ayudar. No solo para reunir a las niñas, sino con cualquier otra cosa que pueda necesitar. Carmen abrió la boca para protestar, pero Ricardo levantó una mano. No es caridad, es lo correcto. Estas niñas son hermanas. Merecen la oportunidad de crecer juntas, de conocerse. El silencio se instaló en el pequeño apartamento mientras todos absorbían la gravedad del momento. Una familia destrozada por circunstancias desesperadas estaba a punto de unirse. Habría desafíos, emociones intensas, preguntas dolorosas. Pero mirando a Isabel, viendo el reflejo de Sofía en sus ojos esperanzados, Ricardo supo que valdría la pena. Esto era solo el comienzo de un nuevo viaje. Uno de sanación, reconciliación y, sobre todo, amor. Entonces, dijo suavemente, ¿están listas para conocer a Sofía? El sol ya se había puesto cuando Ricardo dejó el pequeño apartamento de Carmen e Isabel. Su mente era un torbellino de emociones y pensamientos. Las revelaciones del día pesaban mucho en su corazón, y no podía quitarse de la cabeza la imagen del marcado contraste entre la vida de Sofía y la de su recién descubierta hermana gemela. Conduciendo de regreso a su palacio, Ricardo no podía dejar de pensar en Isabel y Carmen. Ese apartamento estrecho y ruinoso, la lucha diaria de Carmen por poner comida en la mesa, la infancia que Isabel se estaba perdiendo, todo lo atormentaba. ¿Cómo podía volver a su mundo de lujo sabiendo que la gemela de Sofía vivía así? Cuando llegó a casa, Sofía ya estaba dormida. Entró silenciosamente en su habitación, observando a su hija mientras dormía. El espacioso dormitorio, lleno de juguetes y comodidades, se sentía casi obsceno ahora, conociendo las condiciones en las que vivía Isabel. Esa noche, Ricardo apenas durmió. Pasó horas en su despacho, investigando, haciendo cálculos, redactando planes. Al amanecer, había tomado una decisión. No podía cambiar el pasado, pero podía hacer algo por el futuro. Después de dejar a Sofía en el colegio, Ricardo condujo de regreso al barrio de Carmen. El contraste entre los dos mundos parecía aún más marcado a la luz del día. Subió los deteriorados escalones de su edificio, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Carmen abrió la puerta, con aspecto agotado y aprensivo. Isabel se asomó con curiosidad por detrás de ella. «Señor Morales», dijo Carmen sorprendida. «No lo esperaba tan pronto». «Por favor, llámeme Ricardo», respondió él con una sonrisa amable. «¿Puedo pasar? Hay algo importante que me gustaría discutir con usted». Carmen vaciló por un momento antes de abrir la puerta más ampliamente, permitiendo que Ricardo entrara. El pequeño apartamento parecía aún más pequeño a la luz del día. «Isabel, cariño», dijo Carmen, «¿por qué no vas a jugar al pasillo un rato? Necesito hablar con el señor Ricardo». Isabel asintió, lanzando una última mirada curiosa a Ricardo antes de salir. Una vez a solas, Ricardo fue directo al grano. «Carmen, pasé la noche pensando en todo, en Isabel, en Sofía, en usted. Y he llegado a una conclusión. No puedo, en buena conciencia, dejar que esta situación continúe así». Carmen se puso rígida, sus ojos llenándose de miedo. «No me va a quitar a Isabel, ¿verdad?» «No,
exclamó Ricardo, dándose cuenta de cómo podrían sonar sus palabras. No, en absoluto. Lo que quiero decir es que no puedo dejar que usted e Isabel sigan viviendo en estas condiciones. No cuando tengo los medios para ayudar. Carmen se relajó ligeramente, aunque todavía parecía cautelosa. ¿Qué quiere decir? Ricardo respiró hondo. Quiero proponerle un plan para mejorar su situación de vida y asegurar que Isabel y Sofía puedan crecer cerca la una de la otra, como deben hacerlo las hermanas. Luego esbozó el plan que había formado durante la noche. Se ofreció a alquilar un apartamento decente para Carmen e Isabel en un barrio seguro cerca de su propia casa. Propuso cubrir la educación de Isabel, dándole las mismas oportunidades que tenía Sofía. Además, se ofreció a ayudar a Carmen a encontrar un empleo estable, posiblemente en su propia empresa. Y las facturas médicas, la comida, la ropa. Todo estará cubierto, concluyó Ricardo. Quiero asegurarme de que usted e Isabel tengan una vida cómoda y segura. Carmen escuchó en silencio, las lágrimas brotando de sus ojos. Cuando Ricardo terminó, negó con la cabeza, con aspecto aturdido. Es muy amable de su parte, Ricardo, pero no puedo aceptar todo eso. Es demasiado. Nos las hemos arreglado solas hasta ahora. Podemos seguir. Ricardo interrumpió suavemente. Carmen, por favor, piénselo bien. No estoy ofreciendo esto por lástima o caridad. Lo hago porque Isabel es la hermana de Sofía. Son familia, y la familia se cuida. Hizo una pausa, eligiendo sus siguientes palabras con cuidado. Además, piense en Isabel. Merece la oportunidad de conocer a su hermana, de tener una infancia feliz y saludable. Y usted merece la tranquilidad que da saber que su hija está segura y cuidada. Carmen se mordió el labio, claramente dividida. Pero, ¿y si no funciona? ¿Y si a Sofía no le gustamos o si usted cambia de opinión? Ricardo sonrió amablemente. Sofía tiene un corazón enorme. Estoy seguro de que le encantará conocer a Isabel y a usted. En cuanto a que yo cambie de opinión, podemos redactar un acuerdo legal si eso la hace sentir más segura. Pero le prometo, Carmen, que esto no es un capricho. Es un compromiso que estoy dispuesto a mantener a largo plazo. Carmen permaneció en silencio durante un largo momento, las lágrimas cayendo silenciosamente por sus mejillas. Finalmente, habló, su voz temblorosa. ¿Por qué está haciendo todo esto? Ricardo sintió que sus propios ojos se humedecían. Porque cuando miro a Isabel, veo a Sofía. Veo la oportunidad que el destino nos ha dado de arreglar algo que se rompió hace tanto tiempo. Y porque creo que todo niño merece una oportunidad justa en la vida. Hizo una pausa, secándose una lágrima. Además, Carmen, usted tomó una decisión increíblemente difícil hace 5 años, motivada por el amor y el deseo de dar a una de sus hijas una vida mejor. Ahora tenemos la oportunidad de darles a ambas esa vida mejor. Carmen se cubrió el rostro con las manos, sollozando en silencio. Ricardo esperó pacientemente, dándole el tiempo que necesitaba para procesarlo todo. Finalmente, bajó las manos, sus ojos rojos pero decididos. «Vale», dijo suavemente. «Vale, vamos a intentarlo. Por Isabel, por Sofía, por nuestra familia». Ricardo sintió una inmensa oleada de alivio. Le tendió la mano, que Carmen tomó vacilante. «Gracias, Carmen. Le prometo que haremos que esto funcione». En ese momento, Isabel entró corriendo en el apartamento, sus ojos brillantes de emoción. «Mamá, mamá, ¿de verdad puedo conocer a mi hermana?» Carmen se arrodilló, abrazando a Isabel con fuerza. «Sí, mi amor, conocerás a tu hermana, y tendremos una nueva oportunidad, una nueva vida». Ricardo observó la escena con una mezcla de alegría y aprensión. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Habría ajustes, desafíos, posiblemente conflictos. Pero mirando a Isabel, viendo el reflejo de Sofía en sus ojos esperanzados, supo que había tomado la decisión correcta. Esto era más que una elección importante. Era el comienzo de un nuevo viaje, uno de sanación,
reconciliación y, sobre todo, amor. Bueno, dijo Ricardo, sonriendo a Isabel y Carmen, ¿qué tal si empezamos a buscar un nuevo hogar para vosotras? Isabel soltó un chillido de alegría, saltando de arriba a abajo con emoción. Carmen, todavía con lágrimas en los ojos, logró una pequeña sonrisa. Mientras salían del estrecho apartamento, Ricardo sintió un renovado sentido de propósito que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que las próximas semanas y meses estarían llenas de cambios y desafíos. Tendría que explicárselo todo a Sofía, ayudar a Carmen e Isabel a adaptarse a una nueva vida y navegar por las complejidades emocionales de integrar dos partes de una familia separada durante mucho tiempo. Pero mientras observaba a Isabel, cogida de la mano de su madre, mientras bajaban las escaleras, Ricardo supo que todo valdría la pena. Esto era más que una decisión importante. Era el comienzo de una nueva fase, una de sanación, reconciliación y, sobre todo, amor. Y mientras subían a su coche, listos para comenzar esta nueva etapa de sus vidas, Ricardo se hizo una promesa silenciosa a sí mismo, a Sofía, a Isabel y a Carmen. Haría todo lo que estuviera a su alcance para asegurar que esta familia, singularmente reunida, tuviera todas las oportunidades de prosperar y ser feliz. El Parque del Retiro de Madrid, escenario de tantos acontecimientos significativos en los últimos meses, estaba bañado por la luz dorada de una tarde de otoño. Las hojas multicolores danzaban suavemente con la brisa, creando un escenario casi mágico para lo que estaba a punto de suceder. Ricardo llegó primero, cogido de la mano de Sofía. La niña, normalmente parlanchina y llena de energía, estaba inusualmente silenciosa. Sus grandes ojos azules escaneaban el parque nerviosamente, buscando un rostro que sabía que sería idéntico al suyo. «Papá», dijo Sofía, su voz pequeña y vacilante. «¿Y si no le gusto?» Ricardo se arrodilló, encontrándose con sus ojos. «Sofía, cariño, a Isabel le vas a encantar. Sois hermanas, ¿recuerdas? Tenéis un vínculo especial». Sofía asintió, pero Ricardo pudo ver la mezcla de emociones en sus ojos. Emoción, miedo, curiosidad, todo arremolinándose en una tormenta que apenas podía imaginar. No muy lejos, Carmen caminaba hacia el parque, con Isabel aferrada a su mano. La niña, que normalmente parecía tan segura en su propio barrio, ahora parecía pequeña y vulnerable. «Mamá», susurró Isabel. «¿Y si es muy diferente a mí? ¿Y si no tenemos nada en común?» Carmen se detuvo, agachándose para mirar a su hija a los ojos. «Isabel, mi amor, os parecéis más de lo que crees. Y aunque seáis diferentes en algunas cosas, eso solo hace que vuestra relación sea más especial. Recuerda, es tu hermana». Isabel respiró hondo, armándose de valor, y continuaron caminando. Ricardo vio primero a Carmen e Isabel. Su corazón dio un vuelco al verlas acercarse. Llamó suavemente la atención de Sofía. «Mira, cariño, ahí están». Sofía se giró, sus ojos abriéndose de par en par al ver a Isabel. Era como mirarse en un espejo, pero un espejo que mostraba una versión ligeramente diferente de sí misma. El mismo pelo rubio, los mismos ojos azules, la misma forma de cara. Pero Isabel era más delgada, su piel un poco más bronceada, su ropa más sencilla. Las dos familias se acercaron la una a la otra lentamente, como si temieran romper la magia del momento. Cuando estaban a solo unos pasos de distancia, se detuvieron. Durante un largo momento, nadie habló. Sofía e Isabel se miraron fijamente, asimilando cada detalle. Era como si el resto del mundo se hubiera desvanecido, dejándolas solo a ellas dos en su propia burbuja de realidad. Sofía finalmente rompió el silencio. «Hola», dijo suavemente, una pequeña sonrisa tímida asomando en sus labios. «Soy Sofía». Isabel le devolvió la sonrisa tímida. «Hola, soy Isabel». Siguió otro momento de silencio, ambas niñas todavía estudiándose. Luego, casi al unísono, cada una dio un paso adelante. «¿Te gustan los columpios?»,
preguntó Sofía, su voz un poco más segura ahora. El rostro de Isabel se iluminó. «Me encantan los columpios. A mí también», exclamó Sofía, su emoción creciendo. «¿Quieres ir a jugar?» Isabel miró a Carmen, quien asintió alentadoramente. «Adelante, cariño. Divertíos». Las dos niñas corrieron hacia los columpios, dejando atrás a Ricardo y Carmen. Ambos observaban con un torbellino de emociones. «Parece que se llevan bien», comentó Carmen, su voz temblorosa por la emoción. Ricardo asintió, sintiendo un nudo en la garganta. «Sí, lo parece». En los columpios, Sofía e Isabel charlaban animadamente mientras se elevaban cada vez más alto. «¿Cuál es tu color favorito?», preguntó Sofía. «Azul», respondió Isabel. «¿Y el tuyo?». «Morado», dijo Sofía riendo, «pero el azul es mi segundo favorito». Las preguntas y respuestas fluían fácilmente entre ellas mientras descubrían tanto similitudes como diferencias. A ambas les encantaba el helado de fresa, aunque Isabel prefería el pilla-pilla mientras que Sofía el escondite. A ambas les encantaba dibujar, pero Sofía disfrutaba dibujando animales mientras que Isabel prefería los paisajes. Ricardo y Carmen se sentaron en un banco cercano, observando a las niñas interactuar. «Es increíble», murmuró Carmen. «Es como si siempre se hubieran conocido». Ricardo sonrió, sintiendo una oleada de emoción. «Creo que, en cierto modo, siempre lo han hecho, incluso sin saberlo». Después de un rato en los columpios, las niñas decidieron explorar el resto del parque. Treparon juntas por el tobogán, bajando con chillidos de alegría. Luego se dirigieron al arenero, donde comenzaron a construir un elaborado castillo de arena. «¡Mira, mamá!», gritó Isabel, señalando la torre que ella y Sofía habían construido. «Hemos hecho un castillo». Carmen sonrió, saludándolas con la mano. «Es precioso, mis amores». Sofía luego tiró de Isabel de la mano. «Vamos, hagamos collares de flores». Corrieron hacia un trozo de césped donde recogieron margaritas y dientes de león. Sentadas en el suelo, tejieron las flores en coloridos collares la una para la otra. Ricardo observaba, asombrado de la facilidad con la que las niñas se habían unido. Era como si el universo estuviera corrigiendo un error, uniendo dos mitades de un todo que nunca deberían haberse separado. «Son tan parecidas», le comentó a Carmen, «no solo en el aspecto, sino en sus gestos, en la forma en que ríen». Carmen asintió, las lágrimas brillando en sus ojos. «Sí, es como si estuvieran recuperando el tiempo perdido». A medida que avanzaba la tarde, la conexión de Sofía e Isabel solo parecía profundizarse. Compartían secretos, se reían de chistes que solo ellas entendían, y a veces parecían comunicarse con solo una mirada. En un momento dado, Sofía le preguntó a Isabel, «¿Alguna vez has sentido que te faltaba algo, aunque no supieras qué era?». Isabel asintió solemnemente. «Sí, mucho, especialmente cuando veía a otros niños con sus hermanos». Sofía sonrió, tomando la mano de Isabel. «Bueno, ahora ya no falta, ¿verdad?». Isabel le devolvió la sonrisa, apretando la mano de Sofía. «No, ahora está completo». Ricardo y Carmen intercambiaron miradas emocionadas, ambos sintiendo la magnitud y la belleza del momento. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con tonos naranjas y rosados, Ricardo y Carmen llamaron a las niñas. «Se está haciendo tarde, mis amores», dijo Carmen suavemente. «Tenemos que irnos». Las niñas se miraron, un destello de pánico cruzando sus rostros. «Pero nos volveremos a ver, ¿verdad?», preguntó Sofía con ansiedad. Ricardo se arrodilló, sonriendo a ambas. «Por supuesto. De hecho, tenemos una sorpresa para vosotras dos». Isabel y Sofía se acercaron, curiosas. «Isabel», comenzó Carmen, «¿recuerdas que te dije que nos mudábamos?». Isabel asintió. «Bueno», continuó Ricardo, «vais a vivir muy cerca, así que podréis veros siempre que queráis». Los rostros de las niñas se iluminaron con sonrisas radiantes a juego. «¿De verdad?»,
preguntaron al unísono, haciendo que los adultos estallaran en carcajadas. «De verdad», confirmó Carmen. «Vamos a ser vecinas». Sofía e Isabel se abrazaron, saltando de alegría. La escena calentó los corazones de Ricardo y Carmen, un testimonio visible del vínculo inquebrantable entre las hermanas. Mientras se preparaban para irse, las niñas intercambiaron un último abrazo apretado. «Hasta mañana, hermana», dijo Sofía, su voz llena de afecto. «Hasta mañana, hermana», repitió Isabel, sus ojos brillando de felicidad. Ricardo y Carmen observaron la escena con una mezcla de alegría y emoción. El día había superado sus expectativas más optimistas. No solo se habían llevado bien las niñas, sino que parecían haber formado una conexión inmediata y profunda. Mientras caminaban de regreso a sus respectivos coches, Ricardo reflexionó sobre el viaje que los había llevado hasta allí. Desde aquel fatídico día en el parque en que Isabel gritó que era la hermana de Sofía hasta este momento de unión familiar, había sido una montaña rusa de emociones y revelaciones. Mirando a Sofía, que todavía se despedía con entusiasmo de Isabel, Ricardo sintió una ola de gratitud. Gratitud por el destino que había reunido a esta familia, gratitud por la resiliencia de Carmen, por la dulzura de Isabel y por el corazón abierto y amoroso de Sofía. Carmen, por su parte, sentía como si le hubieran quitado un enorme peso de encima. La culpa que había llevado durante tanto tiempo comenzaba a disiparse, reemplazada por una renovada esperanza en el futuro. A medida que el cielo se oscurecía y aparecían las primeras estrellas, dos familias abandonaron el parque, no como extraños reunidos por circunstancias extraordinarias, sino como una sola familia, unida por el amor y por el vínculo inquebrantable entre dos hermanas que finalmente se habían encontrado. La reunión de las hermanas no fue solo un momento de unión, sino el comienzo de un nuevo viaje. Un viaje de descubrimiento, de crecer juntas, de recuperar el tiempo perdido. Y mientras Sofía e Isabel se dormían en sus respectivas camas esa noche, ambas soñando con su nueva hermana y las aventuras que compartirían, Ricardo y Carmen sabían que, sin importar los desafíos que les esperaran, los enfrentarían juntos, como la familia que ahora eran. El futuro estaba lleno de posibilidades, risas compartidas, secretos susurrados, manos unidas, abrazos y corazones unidos. La reunión de las hermanas no fue un final, sino un principio. El comienzo de una historia de amor, perdón y unidad familiar que continuaría desarrollándose en los años venideros. Las semanas que siguieron a ese día en el parque fueron un torbellino de actividad y emoción para la nueva familia reunida. Fiel a su palabra, Ricardo había encontrado un apartamento espacioso y cómodo para Carmen e Isabel a solo unas pocas manzanas de su propio palacio. El día de la mudanza llegó en un sábado soleado y brillante. Ricardo aparcó el camión de mudanzas frente al viejo edificio donde vivían Carmen e Isabel, sintiendo una mezcla de emociones al ver las pocas cajas y los muebles gastados que componían sus pertenencias. Sofía, ansiosa por ayudar, corrió hasta el apartamento llevando una caja casi más grande que ella. «Isabel, ¿dónde quieres que ponga esto?» Isabel, envolviendo con cuidado los pocos platos que tenían, sonrió al ver a su hermana. «En esa esquina está bien, Sofía. Gracias». Carmen observó la escena con los ojos llorosos, todavía sin apenas creer lo drásticamente que había cambiado su vida. Ricardo se le acercó, colocando suavemente una mano en su hombro. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. Carmen asintió, secándose una lágrima. «Sí, es solo que es mucho que procesar. Hace unas semanas apenas podía pagar el alquiler aquí, y ahora...» Ricardo sonrió con simpatía. «Sé que es un gran cambio, pero ambas os lo merecéis. Isabel se lo merece». La mudanza llevó la mayor parte del día, con las niñas ayudando a su manera, a menudo causando más caos que ayuda, pero llenando el aire de risas y charlas animadas. Cuando finalmente llegaron al nuevo apartamento, la diferencia era abismal. Era espacioso,
bien iluminado y amueblado con artículos nuevos que Ricardo había insistido en comprar. Un mundo de distancia del antiguo hogar de Carmen e Isabel. Isabel corrió de habitación en habitación, con los ojos muy abiertos por el asombro. «Mamá, tengo mi propio dormitorio. Y mira, hay un escritorio para que haga mis deberes». Carmen la siguió, igualmente asombrada. «Es precioso, ¿verdad, cariño? Tendremos que darle muchas gracias a Ricardo». Sofía agarró la mano de Isabel. «Vamos, organicemos tu habitación. Podemos colgar cuadros en la pared, como en mi habitación». Las niñas corrieron al nuevo dormitorio de Isabel, ya haciendo planes de decoración. Ricardo se acercó a Carmen, que observaba a las niñas con una sonrisa llorosa. «¿Y bien? ¿Qué te parece?» «Es perfecto, Ricardo», respondió Carmen, su voz ahogada por la emoción. «No sé cómo agradecerte todo esto». Ricardo negó con la cabeza. «No tienes que agradecerme. Somos familia ahora, recuerda. Eso es lo que hacen las familias». En los días y semanas siguientes comenzó a formarse una nueva dinámica familiar. Las niñas alternaban entre las dos casas, pasando algunos días con Ricardo y otros con Carmen. Fue un ajuste para todos, pero uno que trajo más alegría que desafíos. Sofía, acostumbrada a ser hija única, a veces le costaba compartir la atención de Ricardo. Hubo momentos de celos y pequeñas discusiones entre las hermanas, pero Ricardo y Carmen trabajaron juntos para ayudarlas a navegar esos sentimientos. «Recordad», decía a menudo Ricardo, «sois hermanas. El amor que tenemos por vosotras no disminuye cuando se comparte, crece». Isabel, mientras tanto, a veces se sentía intimidada por la lujosa vida de Sofía. Una tarde, después de un viaje de compras donde Sofía consiguió varios juguetes nuevos, Isabel se quedó callada y retraída. Carmen la encontró sentada sola en su dormitorio. «¿Qué pasa, cariño?» Isabel vaciló antes de responder. «Mamá, ¿por qué no podíamos tener cosas así antes?» El corazón de Carmen se dolió. Se sentó junto a su hija, atrayéndola en un abrazo. «Oh, Isabel, sé que es difícil de entender. Pero lo que importa ahora es que tenemos la oportunidad de una vida mejor. Y recuerda, las cosas más valiosas no son las que compramos, sino el amor que compartimos». Para Ricardo y Carmen, la cocrianza trajo sus propios desafíos. Tenían diferentes estilos de crianza, moldeados por sus distintas experiencias de vida. Carmen tendía a ser más protectora, mientras que Ricardo fomentaba la independencia. «No creo que Isabel deba ir sola al colegio», argumentó Carmen una noche. «Es peligroso». Ricardo suspiró. «Carmen, entiendo tu preocupación, pero el barrio es seguro y el colegio está cerca. Es importante para su autoconfianza». Aprendieron a comprometerse, poniendo siempre el bienestar de las niñas en primer lugar. A medida que pasaban los meses, la familia encontró su ritmo. Las niñas prosperaron, tanto en la escuela como en casa. Con mejores recursos educativos, Isabel descubrió un talento para las matemáticas. Sofía, inspirada por la creatividad de Isabel, desarrolló un amor por el arte. Ricardo observaba con asombro cómo las niñas se complementaban. Donde Sofía era extrovertida e impulsiva, Isabel era tranquila y reflexiva. Juntas eran una pareja formidable, siempre listas para nuevas aventuras. Carmen, con la ayuda de Ricardo, encontró un trabajo en una organización sin ánimo de lucro local que apoyaba a familias necesitadas. Su conocimiento de primera mano de la pobreza y la lucha la convirtió en una empleada valiosa y compasiva. A medida que se acercaba el cumpleaños de las gemelas, Ricardo y Carmen decidieron organizar una gran celebración. Sería la primera vez que las niñas celebraran juntas, y querían que fuera especial. El gran día llegó en una hermosa tarde de primavera. El jardín del palacio de Ricardo se había transformado en un escenario de cuento de hadas, con globos de colores, una pista de baile improvisada y una mesa de dulces que hacía la boca agua a niños y mayores. Sofía e Isabel, vestidas con vestidos a juego, pero no idénticos, una elección deliberada para celebrar su individualidad,
Corrían saludando a los invitados con sonrisas radiantes. Ricardo contempló la escena con el corazón lleno. Vio a Isabel presentando con orgullo a su mamá a sus nuevos amigos del colegio. Vio a Sofía mostrándole a Carmen su último truco de magia. Vio a las dos niñas, tan parecidas y a la vez tan distintas, bailando juntas, riendo y girando bajo el sol de la tarde. Carmen se acercó, entregándole a Ricardo un vaso de limonada. Increíble, ¿verdad? Hace un año no habría soñado que esto fuera posible. Ricardo asintió, sintiendo una oleada de emoción. Es más de lo que podría haber esperado. Míralas, Carmen, ¿son tan felices? Llegó el momento de cantar el cumpleaños feliz. Las niñas se pusieron una al lado de la otra frente a un enorme pastel, sus rostros brillando a la luz de las velas. Mientras todos cantaban, Ricardo notó que las manos de las niñas estaban entrelazadas, un gesto inconsciente de unidad y apoyo. «¡Pedid un deseo!», gritó alguien cuando la canción terminó. Sofía e Isabel se miraron, sonrieron y soplaron las velas juntas. La multitud aplaudió, y Ricardo notó a Carmen secándose discretamente una lágrima. Más tarde, cuando la fiesta estaba terminando y las niñas estaban agotadas pero felices, Ricardo reunió a todos para una foto. Sofía e Isabel en el centro, Ricardo a un lado, Carmen al otro, todos sonriendo ampliamente. Mientras el fotógrafo se preparaba, Ricardo miró a su recién formada familia. A Sofía, su hija por elección y amor, cuya inesperada llegada había cambiado su vida para siempre. A Isabel, la valiente niña que había enfrentado la adversidad y ahora florecía. A Carmen, una madre que había hecho lo impensable por amor y ahora tenía una segunda oportunidad. ¿Listos?, preguntó el fotógrafo. «Listos», respondió Ricardo, su voz densa por la emoción. El flash se disparó, capturando ese momento de felicidad y unidad para siempre. Una familia que el destino había separado y el amor había vuelto a unir. Juntos de nuevo. Esa noche, después de que todos los invitados se hubieran ido y las niñas estuvieran dormidas, Isabel en la habitación de Sofía, ambas acurrucadas como cachorros. Ricardo y Carmen se sentaron en la veranda, contemplando las estrellas. «¿Sabes?», dijo Ricardo suavemente, «cuando encontré a Sofía esa noche, hace 6 años, pensé que mi vida había cambiado para siempre. Y lo había hecho. Pero no tenía idea de que eso era solo el comienzo de algo aún más grande». Carmen asintió, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Pasé tanto tiempo arrepintiéndome de esa decisión, Ricardo. Tantas noches en vela, preguntándome si hice lo correcto. Y ahora veo que, de alguna manera, todo sucedió como debía». Ricardo tomó la mano de Carmen, apretándola suavemente. «El pasado nos trajo hasta aquí, pero es el futuro lo que importa ahora, un futuro que construiremos juntos. Para nuestras niñas». Carmen sonrió, devolviéndole el apretón. «Para nuestras niñas», repitió. A medida que la noche se profundizaba y un nuevo día se acercaba, Ricardo y Carmen permanecieron allí, unidos por el extraordinario viaje que habían emprendido y la promesa de lo que estaba por venir. Arriba, Sofía e Isabel dormían plácidamente, sus sueños llenos de aventuras compartidas y amor fraternal. Era verdaderamente un nuevo comienzo, una historia de familia que apenas comenzaba a escribirse, rebosante de posibilidades, desafíos y, sobre todo, amor. Un amor que trascendía la sangre, superaba la adversidad y prometía un futuro brillante para todos ellos. Y así, bajo el cielo estrellado de Madrid, una familia una vez destrozada por el destino y reunida por el amor, descansaba, lista para enfrentar lo que el mañana trajera, juntos.